partes, lo conoce todo el mundo. Sentimos que es de acá de Mar del Plata y nunca se olvida de esta ciudad. Totalmente. Él es Sergio Bonal, señoras y señores. Con un fuerte aplauso. Ha sido homenajeado en la cocina del show este año y nos pintó un poco el celo. Dijimos, bueno, hay que hacerlo. Le pido mil perdones a Silvia, a Garat, que me pedía que me saque los lentes. Lo que pasa es que hoy es un día, estamos muy tristes por lo que acaba de suceder, la verdad que es un garrón y te juro que yo no podía parar de llorar antes de venir. Terrible. Y me tocó lo que estaban contando, chicos, fue tremendo. O sea, yo creo que la colonia artística toda está dolida. ¡Feliz Día del Inocente! ¡Pero cómo les va! ¿Qué va? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué pasó que arrancamos así? Caímos muy abajo. Aparte Sergio siempre que está pum para arriba, puro humor, que llega hablando con todos los chicos de cámara. 28 de diciembre, chicos, miren qué pasó, fecha. dijimos? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Qué pasó? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. ¿Ustedes? De vuelta a Mar del Plata, temporada. Sí, así. Me pasé mal. Horrible, la pasé mal. Tranquilo, Pepe. Y aparte es horrible que te digan algo que no te enteraste. Claro. Digo, bueno, estamos al aire. Un programa de pero- televisión, chicos. Ustedes no están informados, chicos. Bien, contento de estar arrancando nuevamente en Mar del Plata. Feliz. Arrancaste el 25 con las funciones. 25 de diciembre es una fecha bendita. Me gusta arrancar en esa fecha, igual no arranco más en esa fecha. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, venir a ensayar el 25 al mediodía, chicos. Anda, Sergio, dejate de joder. Después del 24. Se te vienen con la resaca loca. Sí, seguro, Pero difícil. feliz de estar nuevamente y con un desafío, porque es un unipersonal. Y yo unipersonales hago durante el año. La verdad que en temporada nunca había encarado un unipersonal. Y el dueño del teatro, vine en 3 fines de semana largo y nos fue bien. Y Freddy Russo me decía, che, loco, dice, ¿por qué no venís con esto? Y digo, pero a vos te parece un unipersonal. Dice, pero mirá cómo lo recibe la gente, está buenísimo, es 1 hora y media de pura risa, no tiene corte, no hay musicales, no hay sketch, no hay... Es todo charla y todo risa, todo stand-up y cuentos y chistes y voy ubicando... No es que me pongo a contar chistes por contar chistes, te digo la verdad. Me pongo a hablar de situaciones que la gente se siente identificada y los ubico en un lugar donde nos dispara para un chiste o para un cuento. Y Es la bien verdad está íntimo, bueno. íntimo con el público. Sí, y está genial, Andrés, está buenísimo. Estoy contento de estar haciéndolo porque es un momento que lo disfruto mucho con ellos y está bárbaro. Ayer hablábamos justo con Chiqui Becasis de la vuelta del humorista cara a cara con el público. Sí. Está buenísimo. Claro. Esta cosa del stand-up que se ha colado con este nombre, pero que Argentina tiene una tradición de monologuistas impresionante. Y el stand-up por ahí es más temático, te agarran el lente y se ponen a hablar del lente y joden con el lente y qué sé yo. Y el humorista, el estilo nuestro es más clásico, digamos, que se agarra del desarrollo corto, del cuento que tenga un desarrollo y un remate. En este caso mezclo las dos cosas, porque estandapeamos con el tema del matrimonial, Claro. estandapeo con el tema de las salidas, cuando salimos a comer afuera o cuando vamos al teatro. Qué bueno. Y la verdad es que la gente se divierte. Que hay todo como una sitcom detrás de cada de esas cosas en las familias, ¿no? Exactamente, Que sí, es verdad. claro. Y la gente creo también que viene a Mar del Plata, que viene una temporada de vacaciones, tiene ganas de divertirse, tiene ganas de pasarla bien, de que uno se distraiga y se ría. Eso sí, y también hay una cuestión que tiene que ver con lo económico que me decía el dueño del teatro. Me decía, Sí. si vos venís con un espectáculo, que venís solo, no tenés grandes erogaciones de presupuesto, no tenés departamentos que estar alquilando como haces todos los años, y por ahí desde ese lado le podés brindar a la gente un beneficio a través de la entrada. Sí. Y creo que está bien, porque tenemos entradas desde los 80 pesos y está bueno. Accesible, súper Está accesible. muy accesible. Bueno, como ustedes. Sí, Ustedes sí, es también, lo que se muy busca en bien. el verano también, de una entrada accesible para todo tipo de público, ¿no? Sí, Y lo me tuyo parece también que es está familiar, bueno. para toda la familia. Para toda la familia, exacto. Muy bien. Bueno, si Bien. estás 1 hora y media ahí paradito solo, lleva un desgaste eso. El primer día me Deja llevó de 1 hora mirar, 53, pero bueno, el primer día uno se pone a mostrar la ropa, que era de Daniel Casanova, que se mandó una pilcha bárbara, la escenografía, el primer día uno jode como un poco de más. El segundo día ya lo llevé 1 hora 40 y ayer recién ya lo pudimos entrar en tiempo, que está en 1 hora 35, sí está bien. Tiene un desgaste físico también, ¿no? Hay que cuidarse, Quedás hay lisito, que ¿no? cuidarse porque ya no tengo 25 años, entonces la voz, ¿Qué tenés, yo lo 28? noté al otro día, tengo 32, Sí. entonces la voz, ¿qué pasa, Pedro? Son como vos, Pedro, ¿qué pasó? Misma generación. No, pero sí, tiene un desgaste. Sí, cuando empecemos con las 2 funciones, sí, hay que cuidar la garganta, obviamente. Pero bueno, feliz, la verdad que está bueno, me encanta. Está muy bien. Contanos cómo es el nombre del espectáculo. Vengo con el cuento, se llama. Y tiene que ver por las veces que nos han venido con el cuento. En el matrimonio, en el cuento en forma de chamullo. ¿Cuántas Sí. veces uno va con el cuento? ¿Cuántas veces vos entras a un lugar y decís, no me atendés rápido que tengo el auto mal estacionado? Y Totalmente. no fuiste con auto. Te querés ir rápido. No tenés auto. Y vos ves que sale la gente y sale caminando.
Yo he visto, escúchame, en un bar dicen, ¿no me das un vasito de soda que quiero tomar el remedio? Y vos que se toman la soda y no hay ningún remedio, es para no garpar un agua. Los argentinos somos bastante característicos del chamullo, ¿no? Es así. Van con el cuento a todos lados. Las mujeres. Ni hablar. ¿Por qué lo digo yo de golpe? Vos no, el género, antes, ya vos sé, no. ya sé. Sergio, ¿estás acá con tu familia? ¿Cómo estás ahora esta Estoy, temporada? Brian trabaja conmigo. Sí. Hasta el 7 de enero se vinieron los chicos, Lucas y Maya, que los voy a disfrutar a full. Está muy bien. Y mi pareja está en Buenos Aires y viene a partir del 8, por ahí. Bueno, nos vamos a meter con tu pasado. ¿Qué pasó? Vamos a meter con tu pasado. Este homenaje. Yo quiero decir, ya lo hemos hablado alguna vez, el primer recuerdo que tengo tuyo es Radio Puerto Mar del Plata. Sí. Casos de humor. Claro. Casos de humor Compartíamos la radio y puntos quedaba la suspensivos. incógnita. Ese era el comienzo, andaba por ahí. ¿Qué? Tu comienzo. Mi comienzo era por ahí, claro. Sí. Yo arranqué en los pubs, en las peñas folclóricas y después vino el programa de radio, fue lo más próximo. Bueno, un éxito que se formó en Mar del Plata, Andrés, Muy bien. que ya era reconocido acá Sí. y que un día llegó a Buenos Aires y conquistó al público argentino. Claro que sí. Bueno, pero Vamos a ver. tiene por supuesto su vida en Mar del Plata. Sí. Sí, así que me están diciendo algo. Le vamos a pedir que se siente en la banqueta, Sergio Bonal. Momento emotivo, yo lo acompaño.